La ética forma parte de la filosofía y aunque la doctrina cristiana tiene una filosofía en sí misma, va mucho más allá del concepto de ética. Atendamos al pastor Darío Silva Silva en el cuestionario. Por época se pone de moda hablar de ética y estamos en una de esas épocas. Hay quienes se aventuran a decir que la ética no tiene un fundamento cristiano propiamente dicho, sino que el cristianismo la tomó de la filosofía griega. ¿Qué opina usted al respecto? Pues que eso no es cierto. O mejor dicho, quizá no es exacto. Se trata de una de esas afirmaciones gratuitas que se ponen de moda en contra del cristianismo. Dentro del sistema griego había, para hablar en términos de hoy, varias lecturas éticas. Hablemos de las principales. El hedonismo es el sistema que propicia la liviandad, la sexualidad por sí misma. En segundo lugar, el altruismo, aquel sistema por el cual yo busco el beneficio de los demás aún en contra de mi propio beneficio. Tenemos además el utilitarismo, que consiste en buscar como bien supremo la felicidad de la comunidad. Pero hay algo muy importante. En el momento en que el apóstol San Pablo llega a Atenas, la ciudad está en plena ebullición. Él es tomado y conducido al Areópago, una especie de templo del dios Ares, con un centro cultural equivalente a lo que hoy son la Universidad de Harvard o la Universidad de Cambridge. Allí tuvo que enfrentarse a las dos corrientes principales de ética que existían en ese momento. Por una parte los epicúreos y por otra los estoicos. Los epicúreos, los discípulos de Epicuro, quien decía que el hombre debe buscar el máximo de placer y el mínimo de dolor. Esos son, digámoslo en términos de los muchachos de hoy, los gocetas. En el otro extremo estaban los estoicos. El estoicismo nació de Zenón, de Elea, y tuvo algunos grandes pensadores como el español Séneca, quien nació dentro del Imperio Romano y le tocó predicar estos principios ascéticos a un discípulo que salió bastante desaventajado. Creo que se rajó. Se llamaba Nerón Enobarbo. Hay que destacar que San Pablo no se identifica con ninguna de las dos corrientes extremas de la época. Él presenta el cristianismo como un sistema ético en sí mismo, completamente independiente, como verdad revelada por Dios en todo caso. Desgraciadamente en la historia de la iglesia cristiana hemos visto que algunos se fueron al estoicismo, al ascetismo que se identifica con los discípulos de Zenón, y otros por el contrario como que se imaginan que el pecado no tiene ninguna importancia y optaron por el epicureísmo. Pero la verdad es que el cristianismo no es ni una cosa ni la otra. El cristianismo es solamente cristianismo. Pastor, con frecuencia usted habla de la ética protestante y del pensador alemán Max Weber. ¿Cuál es la importancia de este autor y cuál la de su obra? La importancia de Max Weber consiste en haber descubierto en las doctrinas de los reformadores protestantes el gran auge económico de las naciones que las asumieron como parte de su estructura social. Durante toda la Edad Media, la concepción cristiana orientada por la Iglesia Romana nos decía que la santidad pertenecía a una élite que estaba completamente separada de la sociedad. Esa élite era la única que podía ser realmente aceptada por Dios. Los sacerdotes y los monjes de sus conventos, etc. Aparte de eso, eran los únicos que tenían acceso a los bienes de la cultura, del conocimiento, de la ciencia, de la técnica, etc. Los demás se encontraban irredentos, no solo en materia espiritual, sino también en materia cultural. Ahora bien, el protestantismo no piensa que la santidad es para una élite, sino que yendo a la fuente de las Sagradas Escrituras, encontramos que la santidad es para todos los creyentes. Ahora, número dos, tampoco los bienes como la cultura, el conocimiento, la técnica, la ciencia, etcétera, son para una élite, sino que pertenecen a la comunidad en general. Todos los hijos de Dios se tienen que beneficiar. Por eso los reformadores protestantes combatieron en forma agresiva el analfabetismo. Por ejemplo, Juan Calvino, el creador de la democracia, entre otras cosas, monta en Ginebra la iglesia con ancianos y con diáconos, pero al mismo tiempo monta la academia. ¿Cuál era la idea del gran reformador? Que la gente se eduque para que pueda leer las Sagradas Escrituras por sí misma y no les metan gato por liebre. Aparte de eso, para los protestantes hay un cambio de mentalidad bien importante de señalar. El trabajo no es un castigo. Hay una mala, una pésima interpretación del libro de Génesis al pensar que Dios instituyó el trabajo como castigo, es decir, identificarse con el negrito del batey, del famoso merengue dominicano. A mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo,
el trabajar yo se lo dejo todo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Lo cierto es que en la Biblia el trabajo está instituido antes de la caída del hombre. Lo que constituye castigo es el trabajo penoso, que la tierra va a producir espinos y cardos y que el hombre tiene que sudar y tiene que fregarse mucho para ganar el pan. Ese no era el plan original. Ese es el castigo, no el trabajo en sí mismo. Para el protestante, el trabajo es una bendición. Ahora, la virtud tampoco es para una élite. No es que como yo soy tan imperfecto y tan carnal que no puedo ser santo, tengo que buscarme uno que sea santo para que me ayude, para que me dé una manito, para que me mete el hombro, para que me sirva de intermediario con Dios, sino que yo mismo tengo la obligación de santificarme. Entonces la virtud para los protestantes no es una meta inalcanzable, sino un ejercicio de la vida diaria. Podría decir algunas otras cosas, el concepto tal vez agustiniano de que el dinero es una maldición porque el dinero es el estiércol del diablo, no cabe en la mentalidad protestante porque es antibíblico. Por el contrario, para nosotros desde los tiempos de Lutero y de Calvino, el dinero es un medio provisto por Dios para mejorar la calidad de vida de sus hijos aquí en la tierra. Y el dinero no es bueno ni malo. Bueno o malo es el corazón del hombre que utiliza el dinero para bien o para mal. Y jamás dijo San Pablo, eso es una simple calumnia contra el apóstol, que el dinero es la raíz del mal. ¿Dónde está eso? Lo que dijo es el amor al dinero es la raíz del mal. Entonces eso es lo que Max Weber en términos generales ha encontrado, que en la ética protestante los conceptos cambiaron, la mentalidad cambió y que para agradar a Dios no es necesario vivir en un tugurio de latas y cartones, comiendo desechos alimenticios, con mucho olor a santidad porque no hay desodorante, sino trabajar con el concepto de que toda profesión es una misión dada por Dios. Y entonces, tanto los que están en los oficios liberales, como un médico, un abogado, un ingeniero, y de la misma manera los que están en los oficios menores, como el lustrabotas o la lavandera, son misioneros de Dios y darle cuenta a quien les dio la misión, que es Dios nuestro Señor. Cuando trabajamos con ese criterio, por supuesto que la ética es el norte y la guía de nuestro trabajo. Pastor, con base en lo anterior, ¿cuáles son las exigencias y los requisitos que debe llenar un cristiano en el terreno de la ética? Qué importante que haya mencionado las exigencias y los requisitos, porque esas palabras no significan lo mismo, aunque se parecen un poco. Exigencia es algo que yo tengo que hacer. Requisito es algo que yo debo tener. Me parece que hay 6 exigencias principales de las Sagradas Escrituras en materia de ética. Primera, ser distintos del mundo. En Juan 17 el Señor dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. El mundo los aborrece porque no son del mundo. El mundo los mira como diferentes al mundo mismo. Nunca dijo el Señor que nos aisláramos de la sociedad que está en nuestro contorno, sino que estemos dentro de ella afectándola. Nosotros somos una especie de nación dentro de la nación. El rey David ha dicho en uno de sus salmos que nosotros somos advenedizos y extranjeros en la tierra. Y el apóstol San Pablo aclara que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces estamos en el mundo, pero sin ser del mundo. No podemos contemporizar con la corrupción ambiental que nos rodea. Segunda exigencia, ser embajadores de Cristo. El apóstol Pablo le dice a los corintios en su segunda carta una cosa tremenda, que nosotros tenemos una especie de cartas credenciales dadas por Jesucristo para representarlo. Un ejemplo que sirve, el de un embajador. ¿Qué es entonces un embajador? Pues alguien que representa un país, una nación, un reino. Ahora, por supuesto, la gente tiene la tendencia a tomarle animadversión a los países y sobre todo a los Estados Unidos, ¿no es cierto?, por lo que hacen sus embajadores. Porque claro, cuando él habla, habla el gobierno de los Estados Unidos. Cuando él firma un convenio, lo firma los Estados Unidos. Y se llega entonces a la conclusión de que la potencia representada, o el país representado, así no sea una potencia, es exactamente del mismo carácter de quien lo está representando. Por las actitudes del embajador se juzga un país. Y el cristiano debería hacer bien en meditar esta escritura de San Pablo, que dice que yo soy un embajador de Cristo. Yo pertenezco al cuerpo diplomático del reino de Dios, del reino de los cielos. De lo que yo diga, de lo que yo haga, va a depender el prestigio del reino que yo represento dentro de la sociedad. Tercera exigencia.
ser luz en medio de las tinieblas. En muchísimas escrituras, pero especialmente la carta a los Efesios, el apóstol San Pablo dice que no andemos como los demás gentiles que están en tinieblas, sino que entendamos que nosotros andamos en la luz. Significa que yo soy una persona que estoy ante la opinión pública dentro de una vitrina transparente y que no tengo nada que ocultarle a nadie, que el que nada debe, nada teme. Así de sencillas son las cosas. Cuarta exigencia, vivir para agradar a Dios. A los colosenses el apóstol Pablo les dice que no vivan de tal manera como para que la gente los aplauda. No es porque los hombres me vean, no es para agradar a los hombres ni para agradarme a mí mismo, es para agradar a Dios. Entonces yo debo preguntarme a cada paso, ¿lo que estoy haciendo le agrada al Señor? ¿Será correcto delante de Dios lo que yo estoy realizando en mi vida personal? Quinta exigencia, ser ejemplo a los demás. Eso sí que es tremendo. Les escribe Pablo a los filipenses y les dice, lo que aprendieron de mí, lo que recibieron de mí, lo que oyeron y vieron en mí, eso hagan. Oiga la seguridad con la que habla Pablo, sin orgullo. Pero es que él tiene la certeza de que puede servir de ejemplo a sus discípulos. Y lo que debemos preguntarnos es, ¿podría yo decirle lo mismo a la gente que me rodea? A mis hijos, a mis subalternos, a mis compañeros de trabajo, aún a mis superiores, lo que han aprendido de mí, lo que han recibido de mí, lo que han oído y visto en mí es lo que ustedes tienen que hacer. Increíble, pero cierto. Y número 6, permanecer en victoria. En el capítulo 12 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice, no se dejen vencer por el mal, al contrario, venzan el mal con el bien. En la sociedad es muy común que a uno le digan, hombre, todo el mundo lo hace, tómese una pequeña licencia, eso no es importante, se trata de algo menor, nadie lo va a mirar con malos ojos. Sin embargo, el apóstol dice, no señor, usted no puede hacer eso, usted es un hijo de Dios y usted no tiene absolutamente ningún derecho a desacreditar ni a deshonrar el nombre de su Padre Celestial. Y entonces ahí tenemos las exigencias, ser distintos del mundo, ser embajadores de Cristo, ser luz en medio de las tinieblas, vivir para agradar a Dios, ser ejemplo a los demás y permanecer en victoria. Y entonces, pastor, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, pasamos a los requisitos. Las cosas que yo debo tener. En primer lugar, la ley de Dios escrita en mi corazón. No la ley de Dios como una cosa externa, cosmética, exterior, sino que yo la llevo dentro de mí mismo encarnada. Mira, el Salmo 37 dice que el que lleva la ley de Dios escrita en su corazón no resbalará jamás. ¿Qué es herético? Pues no resbalar jamás. Número 2, el Espíritu Santo guiando la conciencia. Jesucristo en Juan 16, cuando está pronunciando su último sermón, antes de ser entregado en manos de criminales, por ti, por mí, por todos nosotros, dice una cosa tremenda. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad. Él les recordará todo lo que yo les he dicho y les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo dentro de nosotros es como una especie de semáforo que nos pone la luz en verde, en amarillo o en rojo, según las circunstancias, y que nos dice, stop, o que nos dice, puede seguir. Y esa luz que nosotros llevamos en el corazón y que nadie la puede apagar, es indispensable. Y número 3, la voluntad humana sometida a la voluntad de Dios. Hay personas que viven para hacer sus propios caprichos. Inclusive últimamente a la gente se le enseña, hasta en grupos cristianos, a orar como diciendo, hágase mi voluntad. Pero el propio Jesucristo, y todo está muy claro en el Evangelio de San Lucas, cuando se encuentra en Getsemaní sudando sangre por nuestros pecados, dice, si quieres, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay una diferencia fundamental en la psicología de Jesús y la psicología de Satanás. Jesús se somete a la voluntad del Padre. En cambio, Satanás dice, subiré al cielo, me sentaré en el trono de Dios, seré semejante al Altísimo. Todo en primera persona. Es por orgullo que el uno cae y es por humildad que el otro es exaltado sobre todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y finalmente, poner la mirada, los ojos en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Una enseñanza que San Pablo les dio a los colosenses. En realidad, cuando nosotros pensamos a dónde vamos a ir, a ese lugar al que ya pertenecemos por la salvación, porque nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida, entonces trabajamos de tal manera como extendiendo ese reino aquí en la tierra.
Y nosotros ya no nos preocupamos tanto por las circunstancias, por las coyunturas, por las cosas como parecen aquí, sino que miramos las cosas que no se ven. Porque también dice San Pablo, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pastor Darío, y en las Sagradas Escrituras, ¿cuál libro de fácil lectura ilustra sobre la ética? Bueno, toda la Escritura es un gran tratado de ética, pero me parece que el gran resumen, la quinta esencia, está en el Sermón del Monte, que es la Constitución Nacional del Reino de los Cielos. El Sermón del Monte no es un tratado religioso, ni ritual, ni de liturgia, ninguna cosa de esas. El Sermón del Monte no es sino una enseñanza para vivir en sociedad. El que está en armonía con Dios, transmite esa armonía a todos los que lo rodean. Fíjese usted que, por ejemplo, el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de don Manuel Antonio Carreño, que antes era un bestseller y ahora es como una especie de incunable, porque no se encuentra por ninguna parte, es un importantísimo tratado de ética elemental. Y Manuel Antonio Carreño, caraqueño, que entre otras cosas era protestante, presbiteriano, en el primer capítulo de su libro dice, de los deberes para con Dios. Eso es lo primero. Dios tiene que estar siempre primero. El Sermón del Monte es tan importante que cuando al Mahatma Gandhi le pregunta a un periodista francés, ¿cómo hizo usted, Mahatma, para expulsar a los ingleses de la India a través de la resistencia pasiva sin disparar un solo tiro? ¿En qué se inspiró? Él no respondió que en el hinduismo, ni que en el budismo, ni que en la meditación trascendental, ni en el yoga, ni en el Hare Krishna, ni en ninguna de esas cosas que ahora nos están importando como grandes novedades y que han mostrado su fracaso en otros lugares, porque no han mejorado la calidad de vida de la gente, sino que la han empobrecido. El Mahatma dijo, yo para la resistencia pasiva me inspiré en el Sermón del Monte de Jesús de Nazaret. Pero hay un cargo tremendo, y es que cuando el periodista le pregunta, ¿y entonces por qué usted nunca se hizo cristiano? El Mahatma respondió, porque los cristianos no practican el Sermón del Monte de Jesús de Nazaret. Y esa es una cuenta que tenemos pendiente con el Señor todos los cristianos, católicos, ortodoxos, protestantes, por igual. El Sermón del Monte, manual elemental, aunque profundo, de ética cristiana. El que lo oye y lo practica. El que oye mis palabras, dice al final, y las practica, es el que edifica su casa sobre la roca. En eso consiste la ética, en que nuestra casa no esté sobre la arena para que caiga, sino sobre la roca inconmovible, que es la palabra de Dios nuestro Señor. ¿Y cuál podría decir usted es el modelo humano de ética? Pues el modelo humano de ética es Jesucristo, el Dios hecho hombre. Es que como nosotros no podíamos ser perfectos a causa del pecado, entonces Él se hace hombre para enseñarnos cómo es un hombre perfecto. Y por supuesto, mirando lo actual a Él, nosotros sabemos cómo es el modelo de ética. Y me parece que Jesucristo lo muestra en 3 aspectos. Número 1, Él vence a Satanás. Dice, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Número 2, Él venció al mundo. Está claro en su último sermón antes de Getsemaní. Dice, en este mundo afrontarán aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y número 3, Él venció la carne, es decir, la naturaleza pecaminosa, porque fue tentado en todo, como dice la epístola a los Hebreos, pero sin pecar, porque Él es absolutamente impecable. Entonces, Él es nuestro modelo para vencer a estos 3 enemigos, que son los enemigos del creyente y los enemigos del hombre, y que por lo tanto son los enemigos de la ética, el demonio, el mundo y nuestra naturaleza pecaminosa comúnmente llamada carne. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, como hombre, hombre perfecto, modelo de hombre, hacia Él tenemos que mirar. Él es nuestro espejo de perfección. Cuando lo imitemos, tendremos la ética que todos estamos buscando afanosamente en el mundo de hoy. El médico luterano Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz en 1952, dijo, la ética no es sino la veneración de la vida. Le esperamos en nuestros servicios de Casa sobre la Roca porque 2023, al templo otra vez.